A ver, estimados alumnos, si no hay consultas, voy a ir proyectando las diapositivas de la clase de la semana presente. En esta semana estamos viendo el tema la comunicación. La comunicación. ¿Qué es la comunicación? Acá tenemos la definición y clase. La comunicación es un proceso de intercambio de información e interacción social. Esa es la definición general. Es un proceso de interacción, de información e interacción social. Ahora, la comunicación se clasifica en dos grupos: comunicación humana y comunicación no humana. En la comunicación humana se presenta la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Comunicación verbal y la comunicación no verbal. ¿Cuál es la diferencia? La comunicación verbal es porque se emplean signos lingüísticos, que puede ser oral o puede ser escrita. Cuando es oral, se da a través de la producción de fonos. Cuando es escrita, se da a través de letras u otros símbolos visuales propios de una lengua. En la comunicación verbal también se denomina comunicación lingüística. Cuando se da en forma escrita, esta puede ser auditiva, a través de sonidos, puede ser visual, a través de imágenes, puede ser táctil, a través de los contactos, puede ser gestual, a través de movimientos del cuerpo, puede ser química. La segregación de sustancias químicas. Y la comunicación no humana se presenta en los animales y en algunas plantas. Ahora, la comunicación verbal, oral o acústica se emplean los fonos que se transmiten a través del aire. Y en la comunicación escrita o visuográfica se usan letras u otros símbolos visuales propios de una lengua. En la comunicación no verbal, también puede ser auditiva. Se emplea diversos sonidos para transmitir el mensaje. Diversos sonidos. Por ejemplo, acá tenemos una ambulancia y tenemos también un vehículo que está pidiendo el pase a través del claxon. Ahí son diversos sonidos. La no verbal visual, el mensaje se elabora con el uso de imágenes. Aquí tenemos imágenes de transporte. Por ejemplo, el más conocido es stop, que significa alto. Claro que quienes conocen más los signos que rigen el tránsito, los que se dedican a esta actividad
manejar vehículos. Pero también las personas comunes y corrientes debemos tener conocimiento también del color verde, que es pase, del color rojo, que es un alto, del color ámbar, que es espérate un momento, etc. Hablando de la comunicación no verbal, también se da en forma táctil, a través de la información, es transmitida por medio de un contacto físico. Por ejemplo, darse la mano, darse un abrazo. Tenemos también la no verbal, que se da a través de los gestos. Se envía el mensaje por medio de movimientos del cuerpo, manos y rostro. Nuestro organismo, al moverse, está dando siempre un mensaje. Tenemos la no verbal química. El mensaje se transmite a través de la segregación de sustancias químicas. Por ejemplo, los feromonas. Las feromonas. ¿Qué son las feromonas? Según DGCS UNAM, las feromonas, transmitidas a través del aire, son sustancias que modifican el comportamiento de la fisiología del otro individuo. En la comunicación no humana, acústica, se presentan los cantos, los gruñidos, los bufidos, los aullidos. En la no humana visual, se da a través de colores, color del plumaje, cambio de pigmentación. La no humana táctil, a través de los lamidos, acicalamientos, picoteos. Y la química, a través de la segregación de sustancias, feromonas, orina, etc. Clases de comunicación. Clases de comunicación. Tenemos entonces la verbal, que se da oral, acústica, la escrita o visográfica. Ya lo dijimos. La auditiva, estamos en la no verbal, la auditiva se emplea diversos sonidos para transmitir el mensaje. Visual, el mensaje se elabora con el uso de imágenes. En la táctil, la información es transmitida por medio de un contacto físico. La gestual,
se envía el mensaje por medio de movimientos de cuerpo, manos y rostro. La química, el mensaje se transmite a través de la segregación de sustancias químicas. Por ejemplo, las feromonas. En la no humana también se da en forma acústica, con cantos, gruñidos, bufidos, aullidos. La no humana visual, con el color de plumaje, cambio de pigmentación. La no humana táctil, a través de los lamidos, acicalamientos, picoteos. La química, la no verbal química, es la segregación de sustancias, como feromonas, taurina, etc. Tenemos un primer ejercicio. Dice, en la situación, Luis le contó a Juan que en el último partido del campeonato, el árbitro sancionó injustamente al jugador Rojas porque le mostró una tarjeta amarilla. Ante ello, Rojas discutió y empujó al árbitro. Por eso fue expulsado. Se evidencia respectivamente clases de comunicación humana. Entonces, según esta situación, según este texto, este ejemplo, tendremos que discriminar la clase de comunicación, porque hay efectivamente clases de comunicación. Ya tenemos en mente la clasificación de la comunicación. En este ejercicio, de acuerdo al texto o al enunciado o a la situación, tenemos que la comunicación es verbal oral, no verbal visual, verbal oral y no verbal táctil. O sea, la respuesta sería la D, letra D. En el ejercicio 2, señala los tipos de comunicación que se representan en las siguientes imágenes. Tenemos ahí el dibujo de los quipus. Ese es no verbal visual. No verbal visual. En la B, no verbal táctil. Táctil, contacto. En la C, no verbal auditiva. No verbal auditiva. Y en la D, verbal escrita. Es un periódico. Elementos de la comunicación. Elementos de la comunicación. En la comunicación intervienen elementos que conforman el circuito de la comunicación. Tenemos un emisor y un receptor. La intención del emisor es que llegue su mensaje al receptor. ¿Qué es el emisor? ¿O quién es el emisor?
el codificador. ¿Quién es el receptor? Descodificador. Para que llegue el mensaje se necesita medio físico, un soporte físico. Ese soporte físico es el canal. El canal, que puede ser el aire, puede ser el cable, etc. Pero tratando de asegurar que llegue el mensaje, se requiere de ¿qué? Un código. El código signo es un sistema de signos que deben ser comunes tanto al emisor como al receptor. El código. Entonces, ese mensaje también se realiza en un momento determinado, en un momento que realmente se necesita realizar esa comunicación. Eso se llama circunstancia, donde interviene lugar, personajes, tiempo, etc. Entonces, esos son los elementos de la comunicación. Emisor, receptor, el referente o realidad, aludida en el mensaje. Eso debe tenerlo en la mente el emisor. El código conjunto de signos comunes. El canal, soporte físico. El mensaje es el cúmulo de información que se da. Y la circunstancia, donde interviene el lugar, escenario, tiempo, personajes, etc. Hay un ejercicio 2. A ver, 2 minutos para que puedan, 2 minutos para que puedan leer el ejercicio. Vamos a desarrollar el ejercicio de aplicación número 2. 1. En la situación comunicativa, en la fiesta de graduación, la madrina de Carla me dijo que estaba feliz de compartir ese momento tan especial con nosotros. Los elementos de la comunicación que aparecen secuencialmente son el emisor, el receptor, el referente, el código. B. Referente, mensaje, canal o circunstancia. C. Circunstancia, emisor, receptor y mensaje. D. Circunstancia, canal, emisor y receptor. E. Emisor, receptor, mensaje y referente. ¿Cuál de estas alternativas será
la que corresponde a la respuesta. La que corresponde a la respuesta es la C, circunstancia. Emisor, receptor y mensaje. La respuesta está en la C. 2. Determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados referidos al acto comunicativo. Dice, el soporte físico por donde viaja el mensaje es el canal. Es el verdadero. El emisor y el receptor pueden emplear códigos diferentes. Es falso. El elemento de la realidad evocado en el mensaje es el código. Falso. El emisor es el elemento encargado de realizar la descodificación. Falso. Por lo tanto, la respuesta de la 2 está en la B, que significa la 1, B es verdadero y las 3 restantes son falsas. Tenemos lenguaje, lengua y habla. Estos 3 elementos hay que tratar de internalizar sus conceptos para no confundirse en las respuestas que a veces dan los alumnos. Lenguaje. ¿Qué cosa es el lenguaje? El lenguaje es humano. Es una facultad exclusiva del ser humano. El ser humano tiene la facultad de razonar, emplea el raciocinio. El lenguaje es innato, porque nace con la persona. El lenguaje es universal, porque donde hay un ser humano, ahí está el lenguaje. El lenguaje es limitante. Ahora, el lenguaje se realiza mediante la lengua. Se manifiesta a través de la lengua. ¿Qué es la lengua? Sistema de signos lingüísticos. La lengua es psíquica, o sea, es mental, abstracta. Está en la mente. La lengua es social, porque se da desde el núcleo social, desde los hogares, se da en la sociedad. Y la lengua es un producto histórico. Ahora, la lengua se concretiza por medio del habla. ¿Qué es el habla? El uso del sistema de signos lingüísticos. El habla es psicofísica, porque ahí interviene ya el aparato fonador. De lo que estaba en la mente, en la lengua, que es psíquica, psicofísica se está realizando ya de forma concreta. La lengua es individual y el acto y la lengua y el habla es un acto momentáneo. Repito, el habla usa el sistema de signos lingüísticos. El habla es psicofísica. El habla es individual y el habla es un acto momentáneo. Estos son 3 conceptos que debemos internalizar en nuestra mente para no confundirnos en ciertas preguntas que nos hacen. Repito, el lenguaje es una facultad humana del ser humano. El lenguaje es innato, es universal, es limitante. El lenguaje
se manifiesta a través de la lengua, que es la lengua, sistema de signos lingüísticos. La lengua es psíquica, la lengua es social, la lengua es un proceso histórico. La lengua se concretiza por medio del habla. ¿Qué es el habla? Uso de sistemas de signos lingüísticos. Es psicofísica, es individual, es un acto momentáneo. Tenemos el idioma. ¿Qué es el idioma? Es el sistema lingüístico definido en términos extralingüísticos. ¿Por qué se dice extralingüísticos? Porque ahí intervienen factores políticos, económicos, culturales, religiosos, militares, etc. Pero al final se determina que es la lengua oficial de una nación. En la Constitución Política del Perú, en su artículo 48, versa, dice, son idiomas oficiales el castellano, y en las zonas donde predominen también lo son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes, según la ley. Artículo 48 de la Constitución Política. Variación lingüística. ¿Qué cosa es la variación lingüística? Por principio sabemos que las lenguas naturales, o sea, las que existen en el mundo, tienen dos características muy marcadas. Todas las lenguas se dialectizan, o sea, varían. Y todas las lenguas tienen el mismo valor jerárquico. O sea, no hay ninguna lengua que valga más que la otra. Como consecuencia de la variación lingüística tenemos el dialecto. El dialecto. ¿Qué es el dialecto? Es la variedad social o geográfica de una lengua. O sea, hablamos la misma lengua, pero en diferentes lugares le damos cierta variación. Esa variación puede afectar o se puede evidenciar en los niveles fonético, morfológico, semántico, léxico y sintáctico. Nosotros sabemos que la gramática tiene sus elementos. Tiene sus elementos. Pues la fonología, la morfología, la semántica, la sintaxis. Entonces, cuando hay variación, afecta a uno de estos elementos, a uno o más de estos elementos. Por ejemplo, acá dice chibolo en un lugar. Se refieren a un niño. Guagua también se refiere a un niño, pero es en otro lugar. ¿Dónde? En la sierra. El chibolo es en la costa. Y el guambrillo en la selva. No es posible, no es posible comunicarse con eficiencia si existen varias formas de hablar, si existen variaciones. Entonces surge la necesidad de establecer el dialecto estándar. ¿Qué es el dialecto estándar? Es el denominador común entre todas las variedades de una lengua.
El dialecto estándar se refiere a la variedad de lengua usada en contextos formales. Y el dialecto estándar está estructurada según las normas de la RAE. ¿Qué es la RAE? La Real Academia Española, cuya sede principal funciona en España. A propósito, la RAE en 2010, publicó la nueva gramática y la nueva ortografía. A ver, les doy unos 2 minutos, 4 minutos para que desarrollen la 1 y la 2. Si hay preguntas, pueden hacer las preguntas.
Veamos sobre el ejercicio número 3. El ejercicio número 3 dice, en el número 1, señale el enunciado que corresponde al dialecto estándar del español. Y el número 2 dice, escriba verdadero o falso según corresponda. En el número 1, Carlos dejó sus maletas detrás mío anoche. Eso es incorrecto, porque en vez de mío, tiene que utilizarse la preposición de. Tendría que ser detrás de mí, anoche. En la B, hubieron muchos estudiantes en el examen. El verbo ver es un verbo impersonal, que no tiene sujeto. Entonces, lo correcto en vez de hubieron es hubo. Entonces, hubo muchos estudiantes en el examen. C. José trajo varias mochilas y les colocó allá. Ahí las colocó en vez de les las. D. Me alegra saber que trabajaste con tu tío. Lo incorrecto está en que trabajaste, no. Si no, tiene que ser trabajaste. En la E, ellos estaban medio nerviosos en la evaluación. Ellos estaban medio nerviosos. Entonces, esto está correcto. Está correcto, porque medio es un adverbio y el adverbio es una categoría invariable. Está correcto. La respuesta es la E. En 2, dice, escribe verdadero o falso. A. Todas las lenguas sufren variaciones en su estructura. Claro que sí. Ya lo dijimos hace un momento. Todas las lenguas varían. B. La comunicación solo se presenta en los seres humanos. Falso, porque los animales también se comunican. C. Las lenguas son innatas, por ello no pueden ser aprendidas. Falso. Falso, porque lo innato es el lenguaje, no las lenguas. D. Todas las lenguas del mundo son consideradas como idiomas. Falso. Falso, porque el idioma es el idioma oficial. Es todas las lenguas del mundo. No. Solo los idiomas sufren cambios lingüísticos en su evolución. Solo los idiomas sufren cambios. No. Es falso también. Entonces la respuesta, la A es la verdadera. La B, C, D, E, falsas. Funciones de lenguaje. ¿Qué significan las funciones? El rol que cumple el lenguaje. O sea, el lenguaje, cuando se utiliza, cumple funciones. Esas funciones pueden ser la función representativa, la función apelativa, la función expresiva, la función estética, la función metalingüística y la función fáctica. Esas son las 6 funciones del lenguaje. ¿En qué consiste la función representativa? Presenta información objetiva. Por ejemplo, se reunirán el fin de semana para evaluar el proyecto. Rita, las clases ya han iniciado esta semana. Es algo objetivo. En esta función representativa, el elemento de la comunicación que sobresale o destaca es el referente. Es el referente.
La función apelativa o conativa también se llama la atención del receptor para que realice una acción mediante una orden, pedido o pregunta. Por ejemplo, Renato revisa los expedientes. O también una pregunta, ¿quién es el gerente? En esta función apelativa, quien sobresale es el receptor. Tenemos la función expresiva. La función expresiva consiste en que el emisor expresa sus sentimientos, opiniones y estado de ánimo. Por ejemplo, es una excelente noticia que vengas a visitarme. Incluso está con signo de exclamación o admiración. Ahora, disfrutamos de una amena tertulia literaria. En la función expresiva destaca el emisor. Tenemos la estética. La función estética también se puede denominar poética. Embellece el mensaje empleando recursos estilísticos. Por ejemplo, hoy la tierra y los cielos me sonríen. Hoy llega al fondo de mi alma el sol. En la función estética destaca el mensaje. La función metalingüística también se denomina metaverbal. Se emplea la lengua para referirse a ella. Por ejemplo, la frase nominal presenta como núcleo al nombre. El fonema es la unidad mínima distintiva de la lengua. En la función metalingüística o metaverbal destaca el código. En la función fática también se denomina de contacto. La función fática verifica el funcionamiento del canal y busca iniciar o prolongar la comunicación. Por ejemplo, hola, ¿me oyes? O también 1, 2, 3, probando micrófono. Entonces, las funciones del lenguaje ya sabemos que son representativa o referencial, la apelativa o conativa, la expresiva o emotiva, la estética o poética, la metalingüística o metaverbal, la fática o de contacto. Tenemos acá el ejercicio número 4. El ejercicio número 4 tiene dos ítems. 1. Identifique la función del lenguaje que se presente en cada enunciado. Y en la 2, en los enunciados, no te alejes de mí, querida prima. Completaste tus datos en el formulario. Las funciones del lenguaje que predominan respectivamente son. Veamos el número 1. Dice, identifique la función del lenguaje que represente cada enunciado. Camila, por favor, préstame tu lapicero rojo. En este ejercicio es la función apelativa. El día martes no se presentaron los ponentes. Ese es referencial. C. Mari,
La palabra devuélvaselo es sobre esdrújula, función metalingüística. D. Ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Eso qué se refiere? Poética o estética. Y la E. Considero que su actuación debe mejorar. Considero que su actuación debe mejorar. Es expresiva. En la 2. En los enunciados, no te alejes de mí, querida prima. Ese es expresivo. Completaste tus datos en el formulario, ese es apelativo. Entonces la respuesta está en la E. Entonces de esta manera hemos visto las funciones del lenguaje. ¿Qué hemos tratado en esta clase? Hemos tratado la comunicación, su clasificación, su definición, su clasificación. Hemos tratado los elementos de la comunicación. Hemos tratado la diferencia que existe entre lenguaje, lengua y habla. Hemos tratado la variación lingüística. Hemos tratado las funciones del lenguaje. Vamos a desarrollar las preguntas 3, 7, 10 y 11. Dice en la 3, en el proceso de la comunicación intervienen diferentes elementos. Estos son el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código, el referente y la circunstancia. Según lo indicado en el enunciado, el lunes por la tarde, Camila llamó a su prima para recordarle que debía llevar las encomiendas de la casa a la casa de su abuela. Los elementos subrayados presentes son respectivamente. ¿Cuál es la alternativa? Cuando dice el lunes por la tarde, nos da una pauta. Sería ya una circunstancia, ¿no? Entonces por ahí comenzamos a buscar la respuesta. Cuando se dice Camila llamó a su primo, entonces ahí emisor a su prima, ¿no? Para recordarle que debía llevar las encomiendas. Ahí es receptor. Y luego que debía llevar el mensaje, que debía llevar las encomiendas el mensaje. Entonces la respuesta es la C. C. En la 7. Según lo que el hablante desea expresar, en cada enunciado predomina una función del lenguaje. Considerando ello, marque la opción que correlaciona adecuadamente los enunciados con sus respectivas funciones. Completen el formulario mañana temprano. Ahí tenemos que hay una orden. ¿No? Entonces es apelativa. En la 2, la palabra camión
se tilda por ser aguda. También tenemos otra función, que es la metalingüística. 3. Me agradó la forma como elaboró el material. Ahí, expresiva. Me agradó la forma como elaboró el material. Expresiva. Y Luis compró y reparó aquella pañolita azul. Esa es objetiva de referencia. Por lo tanto, la respuesta está en la E. La E. 1 con B, 2 con C, 3 con D y 4 con A. Vamos a hacer la 10. En la lengua española, el dialecto estándar se define como el denominador común entre las variedades lingüísticas y está estructurado en concordancia con las reglas o pautas de la gramática normativa. En tal sentido, ¿qué enunciado está expresado en dialecto estándar? Vamos a ver. Vamos con la pregunta 10. Pregunta 10. Me alegra de que no hayas firmado ese documento. Acá hay un vicio del lenguaje que se llama el dequeísmo. El de, la preposición de está de más. Lo correcto sería, me alegra que no hayas firmado esa documentación. La B. Ayer por la tarde andé por esos caminos con Luisa. Andé. No es andé, el verbo está mal empleado. Debe decir anduve. Anduve. C. C. Carlos, no reduciste la velocidad al llegar al semáforo. También el verbo no está correcto. Lo correcto sería redujiste, redujiste. D. La propuesta satisfacerá a todos los ejecutivos. También ahí satisfacerá, no está correcto, debe ser satisfará, satisfará. La E. Con este nuevo sistema puedes prever todas las fallas. Esto está correcto. Esto está correcto. La E. Entonces la 10, la respuesta es la E. La 11. Las funciones del lenguaje se relacionan directamente con cada uno de los elementos del proceso comunicativo. En tal sentido, señale la alternativa que relaciona correctamente con cada enunciado o respectivo elemento destacado. Acá tenemos. Me preocupa mucho que se haya obligado a salir. Me preocupa mucho que no se haya obligado a salir. Entonces me preocupa mucho. Y el emisor. El estudiante expuso la monografía por la mañana. Expuso la monografía. Esa es referente. 3. Estela envía la encomienda en esa empresa ahora. Estela envía esa. Ahí es el receptor. Sobresale el receptor. 4.
por una mirada, un mundo, por una sonrisa, un cielo. ¿Eso qué es? Sobresale el mensaje. Entonces, la respuesta es la D. 1 con C, 2 con D, 3 con A, 4 con B. Ya están las 4. Repetimos. La 3, la respuesta de la 3 es la C. La respuesta de la 7 es la E. La respuesta de la 10 es la E. La respuesta de la 11 es la D. ¿Verdad? Vamos a continuar para completar el resto de preguntas. La comunicación se define proceso que consiste en cambio de teniendo en cuenta esta información, el semáforo, la aplicación que realiza Camaleón constituye
Acá la respuesta es tal. Visual. Y no visual. Entonces la respuesta es visual, visual. Sí. Pregunta 2. La pregunta 2. La comunicación presenta necesidad de formación. Es decir, en esa diversidad, según esta caracterización, el equipo, instrumento, todo por las instituciones, tipo de comunicación como verbal, visual, visual, o sea, la C. Teniendo en cuenta la función representativa referencial de la alternativa, se me daría mucho expresiva. Se indicó que el curso iniciará. Eso está correcto. Eso sí es en la 3. Claramente se desarrolló. Preguntas. Sí, queridos alumnos, han aceptados. Esa es la respuesta. Esa es representativa. Entonces la respuesta está. Sí. Asociados. Que es la representativa. El emisor brinda información según la intención comunicativa del hablante. Esas funciones. Así en el enunciado. ¿Cuánto ha crecido la función del lenguaje?
sé cuánto. Sí, sería asociado. Destaca. Es la activa y emotiva. Se expresa bien lo que siente el emoción. Entonces, A. 6. A través de la función emotiva, el emisor exterioriza sentimiento, estado de ánimo. De acuerdo con lo señalado, que se evidencia esta función. Nos recomendaron aplicarnos esa no es. Ricardo obtuvo un examen representativo. 3. Creo que es importante responder con seguridad. Ahí está la pasiva. Felizmente, ahorrada. Felizmente, se cumple. Se depresiva. Entonces, la C. Enunciados 3 y 4. Eso se expresa. Enunciado 3. Eso se expresa. Enunciado 4. Sentir la débil de la C. 7 ya. Pasamos a la 8. Le doy unos minutos para que desarrollen la 8. 9.
Vamos a la 8, a ver. El lenguaje humano cumple cada una de ellas. Destaca un esta aseveración, seleccione, relación adecuada, enunciados, elementos. Ayúdame a resolver este ejercicio. Ahí es la aseveración, seleccione la columna de los enunciados dentro de la columna. Resolver este ejercicio. Ahí sale el todo. Vamos a practicar y ver con tránsito. Sobresale. Es. Gustaría viajar a Egipto. Gustaría. Sobresale el nosotros. Ese vehículo es de transmisión mecánica. Sale el referente. Entonces la respuesta es la D. 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 1 C. 2 con D. 3 con B. De lugar. Vamos a la 9. En la 9. Funciones del lenguaje. Todos los diferentes propósitos que el emisor, del dicho esto, es la alternativa. Cada enunciado desafortunado, tanto desafortunado, esa expresiva. Por favor, la tarea. Es, se publica presentativa. Rápidamente. Derivación. La lingüística. 5. La buena nace. ¿Quién buena? Esta es estética. Esta está en la B. E, do, D, es con A. A la 10. Eso también. El dialecto estándar es el de todas las variables. Está normalizado, es transmitido, lo mencionado, enunciado, está expresado en habían
los participantes de la conferencia. Había, ya dije que es una. Entonces, sabían, se les había. Ella bien tenía. Héctor y María conversaron a. Hay una serie de los tenemos en mente. El último es el que lleva el. Lo correcto es amable. C. La tarde. Personas se interpuso ante mí. Sí, ser delante de mí. La D. El alumno que está detrás tuyo resolvió tus ítems. También detrás tuyo, ¿no? Es detrás de ti. Fernando trabajó pensando cómo resolver el problema. Este enunciado está correcto. Entonces la respuesta está en la E. Lo correcto sería esto. Había muchos participantes en el Héctor y María pasaron a C en la tarde. El alumno está sobre todo los ítems. Muy bien. Entonces hemos de desarrollar juntas del ejercicio de la semana. Suelto los ejercicios puestos en las diapositivas.
Quedan 5 minutos. Vamos a hacer una revisión de teoría. Definición y su clase. Sabemos que la comunicación es un proceso, cambio de información, comunicación social. La comunicación se presenta en Ana y no. Ana es el verbal y no verbal de signos lingüísticos. La no verbal será visual, táctil, gestual, química. La comunicación no se refiere a los animales. En la comunicación verbal, se transmite la comunicación isográfica, se usa letras u otros símbolos visuales. En la comunicación no verbal, o sea, visual, la auditiva se emplea diversos sonidos para hablar. La visual, el mensaje se elabora, la no verbal táctil, la información transmitida tacto. Al gestual, se envía el mensaje de manos, rostro. La no mensaje se a través de la segregación de químicas. En la no se presenta la canto de los virus. Son visual, acción, la comunicación táctil, amigos, acicalamiento, la comunicación, segregación de sustancias, feromonas, orina, etc. Eso se ha desarrollado el elemento de la comunicación, el emisor, el referente, el concepto del lenguaje exclusiva del ser humano. Es innato, es universal, es limitante. La lengua, la realización es el sistema de signos lingüísticos. Es psíquica, es social, es un producto histórico. El habla es la realización de la lengua. El habla es el uso ya del sistema de signos. Es psicofísica, es individual, es un acto mental. Idioma es el sistema lingüístico de extralingüísticos. El idioma es la lengua oficial de la nación. La Constitución Política del Perú establece la oficialidad de la nación lingüística. Se ha hablado del dialecto. El dialecto es la variedad social y se evidencia en los niveles fonéticos estándar
se refiere usada en está estructurada según la función del lenguaje. La sobresale apelativa, la cual sobresale la expresiva, la cual sobresale el emisor, la estética, sobresale el mensaje, la verbal, sobresale el código.